Bueno, nuestro primer conferencista es muy conocido por todos, es muy querido además, es el doctor Héctor Romero. Él es médico pediatra y neonatólogo de la Universidad Militar Nueva Granada. Es epidemiólogo clínico, nutriólogo y profesor titular de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, FUCS. Y él nos va a dar su charla: Nueva clasificación y manejo de dilatación pielocaliciales. Entonces, doctor Héctor, vamos a disfrutar su charla. Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo conversatorio acerca de dilatación del tracto urinario. Un agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación, y esta hace parte del Congreso Colombiano Virtual de Pediatría 2021. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del estado del arte de dilatación del tracto urinario, conocido como UTD. Para hablar de UTD, primero tenemos que hablar de otro acrónimo, que es las malformaciones congénitas del riñón y del tracto urinario, llamadas CACUT. Estas representan un amplio espectro de anomalías, son secundarias a un desarrollo embrionario anormal de tres partecitas, y así lo clasificamos: del sistema excretor renal, del parénquima renal o de una posición o una migración anómala del riñón. Estas son las tres clasificaciones del CACUT, pero vamos a mirar que UTD solamente hace referencia a la primera, anomalía del sistema excretor renal. Entonces, todo lo que hablamos de problemas del parénquima y de la posición y la migración no tiene que ver con la terminología de UTD. Entonces, se recomienda, con una recomendación fuerte a favor, que el uso de dilatación del tracto urinario como UTD se utilice evitando cualquier otra denominación, como es hidronefrosis, pieloctasias, etcétera, etcétera. Hay que cambiar el chip y cambiar esa determinación. Sí, todos hablamos de hidronefrosis. ¿Desde dónde empezó esto? Empezó con la graduación de cómo se hacía la valoración de hidronefrosis en los niños. La Sociedad para la Fetología Urológica encontró que en el 1993 hizo su primera clasificación, de clasificación del 1 al 5, la más aceptada hasta el momento. Luego sale una clasificación del doctor Onen en el 2007, no fue tan llamativa. En el 2008 aparece la clasificación radiológica, tampoco fue muy aceptada, y en el 2014 aparece por parte de la Sociedad de Urología de América la UTD, o dilatación del tracto urinario, y hasta ahora es la más vigente. Pero esta clasificación tiene validez. Sí, claro, hay dos publicaciones, una muy reciente de hace un año, en el cual encuentran que hay una correlación entre los hallazgos fetales y las anomalías urológicas postnatales, y que este nuevo sistema de clasificación UTD es un buen marcador pronóstico de dilataciones en el feto. Y aparte, se encontró una concordancia entre los observadores de las diferentes categorías con UTD, y favorecía siempre a la sistema de clasificación de dilatación del tracto urinario. ¿Cómo es la epidemiología de esta patología? Bueno, se encuentra entre el 1 al 5% de todos los embarazos. Su etiología es múltiple. Vamos a mirar que entre el 41 y el 88% son debidas a trastornos fisiológicos que son transitorios, que no nos van a preocupar. Hasta un 30% son obstructivas uteropélvicas, hasta un 40% es acompañada de reflujo vesicureteral, y hasta un 15% de obstrucciones uterovesicales. Para los que les gusta ver casuística a través de prevalencias por 1000 nacidos vivos, vemos cómo las anomalías UTD transitorias o fisiológicas aparecen entre un promedio de 10 por 1000 nacidos vivos. Son las más frecuentes en general. Gracias a Dios son las que más resuelven por sí solas. ¿Y cómo estamos en Colombia? Esta es una publicación del 2017. Encuentran UTD, pero hablan de hidronefrosis, pero realmente es de UTD. El diagnóstico prenatal, lo más frecuente fue UTD fisiológica en el 58%, UTD bilateral en un 26% y riñones clásicos en un 14%. Y postnatalmente encontraron que los UTD no obstructivos ocupaban el 43%, el reflujo vesicureteral ocupaba el 22% y el UTD obstructivo ocupaba un 13%. Esta es casuística para Colombia.
¿Y cuáles son los factores de riesgo en Colombia? Bueno, se encontró que con riesgos con ORs por encima de 1 e intervalos de confianza por encima de 1, si el niño tiene UTD y acompañado tiene un CACUT, el riesgo para presentarlo es un 20.7%. El bajo peso para nacer, la prematurez, el oligoamnios y el compromiso renal. Todos son factores de riesgo importantes. Si van a tomar ecografías en los niños, ¿cuáles son los parámetros para evaluar? Para hacer la clasificación de dilatación del tracto urinario. Toman la ecografía, evalúan el diámetro antero-posterior de la pelvis, la dilatación del cáliz, puede ser central en los cálices mayores o periférica en los cálices menores, el grosor del parénquima renal, el aspecto del parénquima renal, el uréter, la vejiga y el líquido amniótico. Con esto, ¿qué recomendaciones se hacen? Ante el hallazgo ultrasonográfico de UTD, se debe establecer un sistema de clasificación para predecir el riesgo de uropatía en un posterior futuro. ¿Cuál es el hallazgo? Si el hallazgo es antenatal, vamos a hablar de UTD con la letra A, de antenatal. Si el hallazgo es postnatal, vamos a hablar de UTD con la letra P, que es de postnatal. Esto es una recomendación fuerte a favor para la clasificación. Y en los casos de afección bilateral, pues la clasificación de alto o bajo riesgo se hace con el riñón más afectado. Conclusión. Con base en los hallazgos ecográficos y el riesgo otorgado, se propone el siguiente esquema desde el 2014. Entonces tengo una presentación de UTD antenatal. Aquí está el artículo original y aquí está el cuadro, pues lo voy a explicar porque aquí está en inglés. Vamos a basarnos en dilatación de la pelvis renal, la cual puede ser leve, moderada o severa, de acuerdo al segundo o al tercer trimestre. Veamos cómo son la clasificación. Si yo tengo una ecografía antenatal en un niño menor de 28 semanas y su pelvis mide menos de 7 centímetros, de 4 a 7, significa que tiene una dilatación leve, o tengo un niño mayor de 28 semanas de edad gestacional, le tomo la ecografía de la mamá in útero y tiene una dilatación entre 7 y 9, significa que sigue siendo leve en el tercer trimestre, pues a ese niño lo llamamos UTD de bajo riesgo o UTD A1, es de bajo riesgo. Si se acompaña también de dilatación caliceal central o de la pelvis sola, también lo denominamos UTD A1 o de bajo riesgo. Ahora, ¿cuál es el escenario más feo? El escenario más feito es cuando tengo el niño menor de 28 semanas y tiene una dilatación de la pelvis por encima de 7 milímetros. Significa que tiene una dilatación moderada a severa. O es un niño mayor de 28 semanas e igual tiene una dilatación moderada a severa. Si eso se acompaña de dilatación de los cálices periféricos y o un espesor cortical anormal y o una apariencia del parénquima normal o de los uréteros normales o una vejiga normal o la presencia de oligoamnios inexplicado, pues la UTD ya no es de bajo riesgo, es una UTD de alto riesgo que denominamos UTD A2 o A3 y es de alto riesgo. Doctor, ya tengo UTD de bajo riesgo y UTD de alto riesgo. ¿Qué hago con ellas? ¿Cuál es la conducta? Bueno, en el mismo artículo te lo dice. Si el niño tiene una de bajo riesgo, en el periodo neonatal, prenatalmente, repetimos la ecografía a la semana 32 en adelante. Y después del nacimiento se le toman 2 ecografías. Una se toma después de las 48 horas de vida y una de control del mes a los 6 meses de edad. ¿Y qué se hace? Otras cositas. Si el bebé tiene indicación, se hace estudio de aneuploidia. Este es para el niño de bajo riesgo. Ahora, ¿qué sucede con el niño de alto riesgo? Si está todavía in útero, ese niño se le toma una ecografía 4 a 6 semanas, cada 4 a 6 semanas. Una vez nace este bebecito, se le toma una ecografía a las 48 horas de vida y se remite o se hace valoración con nefrología y urología. Yo sé, la mayoría no hace eso, toman ecografías muy tempranas o muy tardías. Esto es antenatal, pero ahora imagínense que les llega a ustedes un niño con ecografía postnatal. O ustedes pasan por alojamiento conjunto y se encuentran con una ecografía postnatal. Entonces hablamos de UTD-P, que es UTD postnatal. ¿Cuál va a ser los escenarios? Bueno, ahí van los riesgos. Si el niño tiene postnatalmente, ¿se acuerda esa ecografía que tomó después de las 48 horas?
y tiene una dilatación de la pelvis menor de 15 milímetros, aparentemente va bien, y tiene asociado dilataciones caliciales centrales, pues hablamos de un UTD postnatal 1, que es de bajo riesgo. UTD P1. Segundo escenario. Niño tiene dilatación de la pelvis renal por encima de 15 milímetros. Malo. Y acompañado tiene dilataciones caliciales periféricas o uréteres anormales. Ese niño, su clasificación de riesgo es intermedio y lo llamamos UTD P2. Postnatal 2. Y el tercer escenario es el peor escenario. Es un niño que tiene dilatación por encima de 15 milímetros, asociado a dilatación de los cálices o espesor cortical anormal o apariencia del parénquima anómalo, uréteres anómalos o vejiga anormal. Ese niño lo clasificamos como un alto riesgo y en la clasificación urológica es un UTD P3. Uno ya va sabiendo más o menos qué hacer con un alto riesgo y qué puede hacer con un niño de bajo riesgo. Estas son las conductas que define la Sociedad de Urología. Si el niño es de bajo riesgo, entonces se le hace seguimiento de ecografía entre 1 a 6 meses. Y a criterio clínico, casi siempre esa valoración por urología o nefrología, se solicita la cisteroteografía o se coloca antibiótico profiláctico. Es a criterio clínico. ¿Qué pasa? Y no se recomienda el scan renal. ¿Qué pasa con el niño de riesgo intermedio? El control ecográfico es entre 1 y 3 meses. ¿Se dan cuenta que es un poquito más corto? Segundo, a discreción clínica se pide cisteroteografía, antibiótico profiláctico y scan funcional renal. A criterio clínico, eso lo define el urólogo. Y el tercer escenario, niño de alto riesgo. ¡Wow! Ese niño el control se le hace al mes. Y se solicita obligatoriamente una cisteroteografía, se le coloca antibiótico profiláctico y a discreción clínica del urólogo se solicita el scan funcional renal. Entonces, hay que aclarar a discreción clínica cómo nos podría ayudar. Por ejemplo, mientras nos llega la valoración por urología o no tengo urólogo. Entonces, vamos a mirar quiénes serían esa discreción clínica. Estas son las guías indias de hidronefrosis, anteriormente llamada hidronefrosis, ahora llamada UTD. Y ellos dicen, tú podrías tomar una cisteroteografía si tienes una UTD grado 2 o grado 3 o tienes dilatación utérica. Significa que a los de riesgo intermedio y a los de riesgo alto les podría tomar la cisteroteografía como criterio médico. Y la otra es que si el niño tiene sospecha de obstrucción urinario, del tracto urinario, se debería solicitar la cisterouretrografía miccional. Entonces, vamos aclarando qué es eso de criterio clínico. Y lo mismo para el renograma. ¿Se acuerdan que hay unos que son a criterio clínico? Si tú tienes una UTD grado 2 o grado 3, ya sea unilateral o bilateral, que no muestre reflujo vesicoureteral, tiene recomendación para tomar renograma. Si tienes dilatación de los uréteres sin evidencia de reflujo vesicoureteral, tienes indicación de tomar renograma. ¿Qué renograma se prefiere? Se prefiere el MAP3 y el DTPA sobre el DMSA. Y si tú vas tomando ecografías de control, ya sean los riesgos que definimos, y la dilatación va empeorando, se debería repetir el renograma dentro de 3 a 6 meses. Entonces, si se dan cuenta que podemos mejorar el flujograma, esta es una forma de mejorarlo. Esto es lo que aparece en el Hospital Infantil de Filadelfia y dice lo siguiente: si a ti te llega un riesgo intermedio o UTD P2, pues a ese niño le haces una historia clínica completa, le haces una revisión por sistemas, enfatizando en ese niño en las ingestas y en la diuresis en las últimas 24 horas y un examen físico. A ese niño que tiene riesgo intermedio puedes tener dos escenarios. El escenario en que tiene la pelvis por encima de 15 milímetros acompañada únicamente de dilatación calicial periférica. ¿Qué se le hace a ese niño? Consulta con urología, ecografía a las 6 a 12 semanas, antibiótico profiláctico. ¿Se acuerdan que ahí decía que podría ser a discreción clínica? Significa que si tiene dilatación calicial periférica se le colocaría antibiótico profiláctico.
La cisterotografía es a criterio del urólogo, ahí sí se lo dejamos a ellos. El MAC3 es recomendado después de 6 semanas de vida y se tiene que pedir un perfil metabólico donde están los laboratorios, que son la creatinina, entre otros, y hay que ver la tendencia de la creatinina de ese recién nacido. Segundo escenario de riesgo intermedio. Tiene dilatación mayor de 15 milímetros acompañada de uréteres anormales. ¿Cuál es el flujograma? Consulta urgente con el urólogo, ecografía a las 6 a 12 semanas de edad, dar antibiótico profiláctico, considerar la cisterotografía, ahí sí no es como anterior que depende del urólogo, aquí consideremos la cisterotografía y se tiene que tomar el MAC3 a las 6 semanas de vida. Y se solicita el perfil metabólico. Recuerden, el perfil metabólico es electrolitos, gases arteriales, glucosa y pruebas de función glomerular y pruebas de función tubular. Ahora, ¿qué sucede y ampliamos el UTD de alto riesgo? Para ser un poquito más amplio. Hacemos lo mismo, si encuentras a ese niño en alojamiento conjunto o te llega a consulta, haces una historia clínica dirigida, revisión por sistemas y examen físico. Ese UTD puede estar clasificado en 2. El niño que tiene dilatación pielocalicial por encima de 15 milímetros, perfecto, acompañado de dilatación calicial periférica o anormalidad en el parénquima, ya sea por grosor o por apariencia, pero los uréteres y la vejiga son normales. ¿Qué pasa en ese escenario? Ese niño se consulta con urología, se inicia antibiótico profiláctico, se considera la cisterotografía de acuerdo a la evaluación por urología, se recomienda el MAC3 y se le pide perfil metabólico. ¿Qué sucede en el otro escenario? Ese niño que tiene diámetro de la pelvis mayor de 15 milímetros, pero acompañado de uréteres y vejigas anormales. ¿Se dan cuenta que anteriormente no estaba eso? Aquí sí están las vejigas anormales. Ese niño necesita valoración inmediata por urología, ultrasonografía a las 4 o 6 semanas de edad como control, antibiótico profiláctico, cisterotografía, MAC3 y perfil metabólico. Se dan cuenta que a criterio médico podemos tener algunos ítems que nos ayudan a nosotros como pediatras. Doctor, me llegó el reporte de la cisterotografía. ¿Qué hago con eso? Bueno, la cisterotografía te puede mostrar si tienes reflujo vesiculoreteral. ¿Qué hacemos con el reflujo? Perfecto, puedes hacer lo que quieras viendo los 3 consensos. Está el consenso internacional de enero del año pasado, el consenso europeo o el consenso americano. Gradúas el reflujo vesiculoreteral y determinas si ese reflujo requiere o un seguimiento. El seguimiento va empeorando, podrías darle antibiótico profiláctico si hace infecciones a repetición, o en los reflujos de alto grado hay que darle antibiótico profiláctico y podría ser candidatos de cirugía. Ahora, ¿qué sucede si el reporte de lo que te llega es el renograma? ¡Wow! Si te llega el renograma, puedes determinar qué características son. Te dicen que es un renograma obstructivo, valoración por urología. Lo más seguro es que necesites cirugía. Renograma indeterminado, perfecto. Lo que haces es un control de ecografía y renograma dentro de 3 meses. O un renograma no obstructivo, muy bueno. Haces una ecografía de control y podrías adicionarle un renograma de control en 3 a 6 meses. ¿Qué sucede si estas ecografías van empeorando en control y el renograma va empeorando? Remites a urología porque lo más seguro es que requiera intervención quirúrgica. Entonces ya sabemos que el cisterotografía te dice si hay reflujo, válvulas, uretroceles, etcétera, divertículos. El renograma, el ideal es MAC3, te muestra si tienes una obstrucción y te mira la función en general. Y habitualmente no solicitamos el DMSA. Ahora, ¿por qué en algunos sitios dicen no tomen tantas imágenes? Miren, quiero mostrarles esto. Esta es la irradiación o exposición a irradiación en neonatos por estos procedimientos. Una radiografía de tórax te da un equivalente de 1 en equivalencia. Eso equivale a 0.02 mcv. ¿Qué sucede si al neonato le tomo una cisterotografía? Equivale a 25 a 160 radiografías de tórax. Un DTPA, 18 a 45 radiografías. Un MAC3, de 8 a 20 radiografías. Una DMSA, de 20 a 50 radiografías. Si se dan cuenta, porque el ideal debería ser un MAC3, expones mucho menos al niño a irradiación. Y otro tema súper conflictivo es el antibiótico profiláctico. Mira lo que dice esta publicación. El rol del antibiótico profiláctico
es controversial e incierto, ¿sí? Y no hay guías definitivas que hablen al respecto. Pero vamos a mirar más o menos qué dicen las publicaciones. Esta es una publicación de Braga en el 2013, es un estilo metaanálisis, en el cual demostró que las dilataciones de la pielocaliciales de la pelvis por encima de 15 milímetros o iguales a 15 milímetros se asocian a altas frecuencias de infecciones urinarias, un riesgo de 5 veces. Entonces, dilataciones por encima de 15 es un factor de riesgo. Ahora, si a esas dilataciones no le das antibiótico profiláctico, se incrementa el riesgo de infecciones urinarias a repetición 1.7 veces. Conclusión de Braga: se puede ofrecer antibiótico profiláctico acá en niños con dilataciones de alto grado, por encima de 15, ¿sí?, acompañadas pues, del factor de riesgo. Esto es con calidad de la evidencia baja a moderada. Y miren el número necesario a tratar, de 7. Por cada 7 niños con dilataciones UTD de alto grado, significa 2 o 3, por cada 7 niños que reciben antibiótico, a 1 no le va a dar infección urinaria. Aparentemente suena bien. Estas son 3 publicaciones, sobre todo esta, que es de la Asociación de Urología Europea, establecen lo siguiente: hay ciertos grupos de niños que se beneficiarían de recibir antibiótico profiláctico con calidad de la evidencia moderada a baja. ¿Quiénes son esos niños? Los varoncitos no circuncidados, los UTD grado P3 de alto grado o UTD P2, la P significativa, y los niños que tienen reflujo vesicoureteral de alto grado. Esos niños, sobre todo para los europeos, se beneficiarían de recibir antibiótico profiláctico. Lo mismo establecen los canadienses. Ahí vamos sumando criterios. ¿Qué dice esto? Que es la guía suiza de infección de vías urinarias que salió este año. Dice que si un niño tiene un CACUT complejo, recuerden que dentro del CACUT está el UTD, entonces tienes un UTD acompañado de otra anomalía del CACUT, ¿sí?, ya sea con la disfunción o no disfunción de la vejiga, debería recibir antibiótico profiláctico. Los niños con reflujo vesicoureteral de alto grado deberían recibir antibiótico profiláctico, ya lo hemos visto anteriormente. Y los niños que le vas a hacer una cistouretiografía deberían recibir antibiótico profiláctico. Doctor, pero ¿le puedo dar profiláctico a esos niños con reflujo vesicoureteral de bajo grado? Pues si le das antibiótico, el número necesario a tratar es de 5.500. Muy alto, ¿cierto? Tendrías que dar 5.500 antibióticos profilácticos para que a un niño no le diera infección de vías urinarias. Entonces vimos que hay muchas indicaciones de antibiótico profiláctico que dice la literatura internacional. La otra es, ¿cuál es la duración del antibiótico profiláctico? Imagínense, no hay evidencia ni guías para establecer la duración. Lo que se recomienda a nivel de expertos es que se haga una revisión, dando antibiótico profiláctico, se haga una revisión a los 6 a 12 meses. Y de acuerdo al curso clínico y a las imágenes, podría suspender el antibiótico profiláctico. ¿Quiénes sí está establecido? Los que tienen reflujo vesicoureteral de alto grado deben recibir antibiótico profiláctico por lo menos 1 año de vida. ¿Y qué tan frecuentes son las infecciones urinarias en los niños que tienen UTD, dilataciones del tracto urinario? Aquí hay 2 publicaciones, 2018 y 2019. En general va entre el 6.8 y el 10.3 en promedio. El germen más frecuente, como raro, la Escherichia coli en un 65%. Y estos niños que hacen infecciones urinarias tienen acompañado el factor de riesgo, que es tener un reflujo vesicoureteral en un 58% y un 42% tener una uropatía obstructiva. Aquí están los OR, para que se den cuenta que todos están por encima de 1. Ahora, ¿qué antibióticos se utiliza? La literatura sugiere utilizar amoxicilina o cefalexina. El trimetoprim sulfan no se recomienda porque está asociado a Kernicterus. Y la nitrofurantoína tampoco se recomienda porque está asociada a anemia hemolítica. Doctor, ¿y cuáles son las indicaciones para cuando un niño tiene UTD? Bueno, aquí hay 2 publicaciones, 2013-2016, donde dice, si el niño tiene una obstrucción, tiene que ser valorado inmediatamente por el cirujano. Porque la obstrucción es una indicación de cirugía. Otros niños que se pueden ver beneficiados, entonces la cirugía puede ser considerada cuando tienes UTD en un riñón único. Y este riñón ha mostrado un empeoramiento tanto en la dilatación como en la función. Ese niño requeriría cirugía. Esa indicación es muy clara.
Doctor, usted me dice que hay varios factores asociados o resultados a largo plazo cuando un niño tiene UTD, pero no es lo mismo tener UTD 1 de bajo grado que tener UTD de intermedio grado P2 o un UTD P3 de alto riesgo. Y mira lo que sucede acá. Con P significativas, si tú tienes UTD, puedes presentar infecciones urinarias. En el bajo riesgo puedes presentar entre el 10% y el 58% para cualquier asociación compuesta, pero en infección urinaria iría entre el 6.1 y el 16%. Si se dan cuenta que tener UTD de alto riesgo se asocia con más infecciones urinarias, imagínate, se asocia más con problemas obstructivos, mira, 24%, con uteroceles, 21%, con obstrucciones de la vejiga, en un 1.5%. Ahora, la resolución de esa patología de la dilatación toma cierto tiempo, pero en los niños de bajo riesgo la resolución es del 49%, excelente. Pero los niños que tienen alto riesgo, la resolución de esa enfermedad solamente se da en el 12.2%. Y volvemos, ¿cuánto tiempo demora en hacer esa mejoría? Pues el tiempo promedio de resolución en meses es, si tienes uno de bajo riesgo, el tiempo promedio son 13 meses. Pero si tienes uno de alto riesgo, va entre 16 y el año de edad. Y los 2 años de edad, perdón. Entonces, de acuerdo a la clasificación, puedes tener resultados a largo plazo asociados. Sí, señora, son resultados muy malos para algunos niños. ¿Qué factores de riesgo para mortalidad se acompañan cuando el niño tiene UTD? Entonces, si el niño fue su primer embarazo en la mamá, tiene oligoamnios, nació menor de 2.500, es prematuro o fue prematuro, tiene alteraciones renales o tiene un CACUC asociado, los riesgos de mortalidad se incrementan entre 2 y 44 veces. Muy alto. Si se dan cuenta que tener un CACUC asociado, otra normalidad dentro del CACUC, incrementa 44 veces el riesgo de mortalidad. Eso es mucho. ¿Y cuál es la sobrevida? Perfecto. Aquí tenemos la sobrevida. Si tú tienes una dilatación del tracto urinario severo, la sobrevida al mes de ese niño es solo el 40%. Cada mes. Si tienes una dilatación leve, de bajo riesgo, la sobrevida es del 90%. Espectacular, eso sería lo ideal. Y si tienes una dilatación UTD de riesgo intermedio, la sobrevida es del 70%. ¿Sí ven que le va muy mal a los niños con UTD de alto riesgo? Conclusión, hay que cuidar los riñones de nuestros recién nacidos. Ustedes son muy amables, tengan una feliz tarde y los dejo con la siguiente charla del Congreso Colombiano Virtual de Pediatría 2021.